Vivimos en un mundo que constantemente exige más de nosotros, pero Dios nos ofrece una fuente inagotable de fuerza y cuidado. Mi objetivo con este guión es que, al finalizar esta reflexión, te sientas renovado, inspirado y convencido de que, con Dios, todas tus necesidades son cubiertas. Prepárate para un viaje de transformación espiritual donde descubrirás cómo confiar en las promesas bíblicas, renovar tus fuerzas y experimentar la provisión divina de una manera poderosa y práctica. El ritmo acelerado de la vida nos deja muchas veces agotados física, emocional y espiritualmente. Las demandas constantes de la sociedad moderna, trabajo, familia, compromisos financieros y relaciones nos presionan más allá de nuestros límites, haciéndonos sentir sobrecargados. Cuando enfrentamos adversidades, es común caer en un ciclo de estrés y preocupación, intentando resolver todo con nuestras propias fuerzas. Tal vez ya has sentido el peso del agotamiento físico, como si cada tarea fuera una batalla, o el dolor emocional de un corazón afligido sin saber cómo superar las dificultades. Muchas veces, esa sensación de cansancio extremo viene acompañada de dudas. ¿Por qué está todo tan difícil? ¿Podré seguir adelante? Estos pensamientos pueden hacernos creer que estamos solos en nuestra jornada. Pero aquí está la verdad liberadora. No estás solo. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos vídeos compartiré una serie de contenidos como este, que te invitarán a reflexionar y a buscar una cercanía más profunda con Dios, encontrando lo mejor para tu vida y tu caminar con Él. Dios nunca quiso que enfrentáramos los desafíos de la vida por nuestra cuenta. Nuestra debilidad, lejos de ser un obstáculo, es en realidad una invitación divina para volvernos hacia Él y depender de su fuerza infinita. Imagina que llevas una mochila pesada en un largo viaje. El peso aumenta con cada paso, hasta que en un momento de agotamiento, alguien fuerte y amable se ofrece a llevar esa carga por ti. Esa es la imagen perfecta de lo que Jesús nos propone en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta promesa no solo es reconfortante, sino que es un llamado a la acción, una oportunidad para entregar nuestras cargas y experimentar el alivio que solo Él puede ofrecer. Sin embargo, muchos de nosotros, en nuestra humanidad, intentamos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, confiando excesivamente en nuestra capacidad limitada. Es como insistir en escalar una montaña con una cuerda desgastada, cuando tenemos una cuerda fuerte y confiable a nuestro alcance. Ese esfuerzo constante nos lleva al agotamiento emocional y espiritual, porque olvidamos que Dios es la verdadera fuente de renovación. En Isaías 40:31 se nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de que, al esperar en Dios con fe y paciencia, Él nos capacita de maneras inimaginables. La imagen de levantar alas como las águilas es especialmente poderosa. El águila es una criatura que enfrenta las tormentas de frente, utilizando los vientos contrarios para elevarse por encima de las nubes. De la misma manera, Dios nos da la fuerza para enfrentar nuestras tormentas y elevarnos por encima de ellas, permitiéndonos ver nuestra vida desde una perspectiva celestial. Esa fuerza no se limita solo al físico, sino que también abarca lo emocional y lo espiritual, dándonos claridad y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Otro aspecto fundamental del cuidado de Dios lo encontramos en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que Dios es nuestro proveedor fiel. Sus riquezas son infinitas, y así como alimentó a los israelitas en el desierto con el maná, Él cuida de cada detalle de nuestra vida. Su provisión va más allá de lo material. Incluye paz en tiempos de incertidumbre, sabiduría para tomar decisiones difíciles y gozo, incluso en medio de las pruebas. Considera cómo Jesús en Mateo 11:28-30
no solo nos invita a entregar nuestras cargas, sino que también nos ofrece un intercambio completo. Él dice: «Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Aquí, Jesús no promete eliminar todos nuestros problemas, pero nos enseña que, al entregar nuestras cargas a Él, encontramos un descanso verdadero. El yugo que Él ofrece es ligero porque Él camina a nuestro lado, sosteniéndonos en cada paso. Las promesas de Dios no son palabras vacías, son compromisos de un Padre amoroso y fiel. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos revela una de las lecciones más profundas sobre la fuerza divina. «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que su debilidad era el terreno perfecto para que el poder de Dios se manifestara. En lugar de luchar contra su limitación, se gloriaba en su dependencia de Dios, porque sabía que en su debilidad encontraba la fuerza divina. Cuando meditamos en estas promesas y las aplicamos en nuestra vida, experimentamos una transformación profunda. La palabra de Dios no solo renueva nuestra mente, sino que también nos ayuda a alinear nuestro corazón con su voluntad. Empezamos a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para testificar la fidelidad de Dios. Él está presente en cada detalle, trabajando para nuestro bien. La fuerza y provisión de Dios no están reservadas solo para momentos grandiosos. Se manifiestan también en los pequeños desafíos del día a día. Ya sea en la fuerza para enfrentar una conversación difícil, la sabiduría para tomar una decisión o la paciencia para esperar, Dios está presente. Cada promesa en la Biblia es un recordatorio de que Él es constante y confiable, listo para capacitarnos para vivir con esperanza, gozo y propósito. Así como el águila se eleva por encima de las tormentas, tú también puedes volar alto, sustentado por la fuerza y el cuidado infinitos de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios renovó las fuerzas y proveyó para las necesidades de hombres y mujeres de fe en momentos de gran dificultad. Estas historias son testimonios vivos de la fidelidad de Dios y nos sirven para inspirarnos y alentarnos en nuestras propias jornadas. Vamos a explorar algunas de estas narrativas poderosas y extraer lecciones prácticas que pueden transformar nuestra manera de enfrentar los desafíos. Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo una experiencia tuya o de alguien cercano en la que las promesas de Dios se hicieron realidad. Vamos a fortalecer nuestra fe juntos e inspirar a más personas con estos momentos de esperanza y transformación. La historia del profeta Elías, registrada en 1 Reyes 19, es un relato poderoso de cómo la provisión de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, especialmente cuando el desespero nos envuelve. Después de uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia bíblica, una batalla espiritual intensa contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se vio completamente agotado. Aunque fue testigo del poder de Dios descendiendo del cielo en fuego, consumiendo el sacrificio que él había preparado mientras los profetas de Baal fracasaban estrepitosamente, la victoria no trajo paz a su espíritu. Al contrario, fue consumido por un profundo agotamiento emocional y espiritual. Poco después de ese enfrentamiento victorioso, Elías recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Ella prometió matarlo, tal como él había hecho con sus profetas. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, un lugar de soledad y silencio. Allí, en el desierto, cayó en un desespero absoluto, al punto de clamar a Dios: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Estaba agotado, al límite de sus fuerzas, y deseaba abandonar todo. Fue en ese momento de extrema fragilidad cuando la misericordia de Dios se hizo presente de manera sobrenatural. Dios no lo reprendió por su debilidad ni lo ignoró. Al contrario, envió a un ángel para alimentarlo con pan y agua, renovando sus fuerzas físicas. El ángel le dijo: «Levántate y come porque la jornada es larga».
Con ese sustento, Elías fue restaurado físicamente, pero Dios sabía que necesitaba algo más que solo alimento para enfrentar lo que estaba por venir. El ángel regresó una segunda vez, ofreciéndole más comida y agua, y diciéndole que lo aguardaba un largo viaje. Elías comió, bebió, y luego emprendió un recorrido de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro transformador con Dios. Este episodio revela no solo la provisión material de Dios, sino también su renovación espiritual. Dios sabía que Elías necesitaba descanso, sustento y una nueva dirección. No solo cubrió sus necesidades físicas, sino que también preparó a Elías para reemprender su misión. Esta historia nos enseña que, en nuestro momento de debilidad y agotamiento, Dios se importa profundamente por nosotros, dándonos lo que necesitamos en el momento justo y de manera perfecta, restaurando nuestras fuerzas para continuar nuestro camino. David, la fuerza en Dios. Otro ejemplo de renovación y provisión divina lo encontramos en la vida del rey David, un hombre cuya vida estuvo llena de altibajos. Desde su juventud, cuando derrotó al gigante Goliat con una honda y una piedra, hasta sus años de reinado, David enfrentó grandes desafíos. Sin embargo, en todas las adversidades, sabía que su fuerza no venía de sus habilidades naturales ni de su valentía, sino del Dios en quien confiaba. En el Salmo 18, David expresa con palabras poéticas la confianza que tenía en Dios. El Señor es quien me ciñe de fuerza y hace perfecto mi camino. Hace mis pies como los de las ciervas y me pone en las alturas. Este salmo es un cántico de alabanza y reconocimiento de que, sin Dios, David no habría podido soportar las batallas ni las persecuciones que enfrentó. Él creía que Dios era la fuente de su fuerza, la razón por la cual sus pies se volvían ágiles y su espíritu inquebrantable ante las fuerzas que lo amenazaban. La renovación de David no era solo física, sino también espiritual y emocional. En momentos de guerra, cuando el ejército enemigo parecía invencible, David experimentaba la presencia protectora de Dios. Incluso en sus momentos de debilidad, sabía que, con Dios a su lado, no fallaría. La historia de David nos enseña que la verdadera fuerza no es nuestra, sino que viene de Dios, y que Él está presente para sostenernos y capacitarnos en todas las situaciones. Pablo, el poder de Dios en la debilidad. La vida del apóstol Pablo es una de las historias más emblemáticas de cómo Dios obra en el lugar de la debilidad. En 2 Corintios 12, Pablo comparte acerca de un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba. Algunos estudiosos sugieren que era una enfermedad física o una dificultad emocional, pero lo que realmente importa es el efecto que esa aflicción tenía sobre Pablo. Se sentía impotente ante ella. En su búsqueda por liberarse, Pablo oró fervorosamente a Dios, pidiendo que Él le quitara ese sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Dios fue diferente a lo que él esperaba. En lugar de quitarle el dolor, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Fue en ese momento que Pablo entendió algo profundo y transformador. Se dio cuenta de que la fuerza de Dios no se manifiesta en la ausencia de debilidades, sino precisamente en el lugar donde nuestras debilidades son más evidentes. En su debilidad, el poder de Dios se hizo más evidente. Pablo entonces declaró con convicción: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta lección de dependencia de Dios fue un hito en la vida del apóstol. Nos enseña que al reconocer nuestras limitaciones, abrimos espacio para que Dios muestre su fuerza de maneras inesperadas. La viuda de Sarepta. Provisión en tiempos de escasez. Otro ejemplo destacable de renovación y provisión divina se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta, relatada en 1 Reyes 17. La región estaba enfrentando una gran sequía y el hambre se extendía por todas partes. Cuando el profeta Elías fue enviado a Sarepta, encontró a una mujer en una situación desesperada. Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de sucumbir al hambre. Elías entonces hizo un pedido audaz
Hazme primero un pan y luego para ti y tu hijo. Él prometió que la harina y el aceite no se acabarían hasta que regresara la lluvia. Con un corazón lleno de fe, la viuda obedeció y la promesa de Dios se cumplió. Ella, su hijo y el profeta comieron durante toda la escasez, sin que el suministro se agotara. Esta historia no solo nos enseña acerca de la providencia de Dios, sino también acerca del poder de la obediencia. Cuando confiamos en Dios y le entregamos lo que tenemos, aunque parezca insignificante, Él es capaz de multiplicar nuestras bendiciones de manera milagrosa. La multiplicación de los panes y los peces, el milagro de la abundancia. Finalmente, en el Nuevo Testamento, encontramos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, relatado en los Evangelios. Cuando Jesús vio una gran multitud que lo seguía y se dio cuenta de que tenían hambre, pidió a sus discípulos que proporcionaran alimento para todos, pero ante la imposibilidad de alimentar a tanta gente con tan pocos recursos, solo 5 panes y 2 peces, Jesús oró y bendijo lo poco que tenía. El milagro ocurrió. Los panes y los peces se multiplicaron y alimentaron a más de 5,000 personas. Al final, sobraron 12 cestas llenas de trozos. Este milagro es un ejemplo poderoso de cómo Dios no solo cubre nuestras necesidades básicas, sino que lo hace de manera abundante. Nos invita a entregarle lo que tenemos, por pequeño que sea, para que Él pueda hacer algo extraordinario con ello. La lección que aprendemos de este milagro es clara. Dios no solo provee, sino que es capaz de multiplicar y hacer que lo que parece insuficiente se convierta en más que suficiente. Estas historias que atraviesan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan que, ya sea en la debilidad, la escasez o el desespero, Dios está presente. Él nos renueva, nos fortalece y nos provee de maneras que superan nuestra comprensión, guiándonos con su gracia y poder divinos. Estos ejemplos bíblicos de renovación y provisión divina no son solo historias antiguas, son testimonios vivos de la fidelidad de Dios, que aún hoy sigue obrando en nuestras vidas de manera poderosa y sobrenatural. El profeta Elías en el desierto, David en los campos de batalla, Pablo en sus aflicciones y la viuda de Sarepta en su escasez, todos nos muestran que, incluso en las circunstancias más desafiantes, Dios se revela como nuestro sustentador y proveedor. Sus promesas no son solo para el pasado, sino para el presente, para nosotros, que también enfrentamos nuestros propios desafíos y tribulaciones. Cuando leemos estas historias, vemos que la renovación de fuerzas y la provisión de Dios no son conceptos abstractos o lejanos, sino realidades tangibles que podemos experimentar en nuestra vida diaria. No se trata solo de algo espiritual o teórico, sino de una experiencia práctica que se refleja en la manera en que vivimos y enfrentamos los desafíos de la vida. Sin embargo, para que esta realidad se haga viva y experimentada, es necesario integrar prácticas diarias que nos conecten con el corazón de Dios. Buscar a Dios en la oración, el refugio en las tormentas de la vida. La oración es el principal medio por el cual nos acercamos a Dios, presentamos nuestras necesidades y nos alineamos con su voluntad. Es una conversación íntima, donde podemos desahogarnos, lamentar, agradecer y pedir dirección. Jesús nos invita, con un llamado que resuena a través de los siglos, en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es en esos momentos en los que sentimos el peso del mundo sobre nuestros hombros, cuando las cargas parecen insostenibles. Y es justamente en esos momentos cuando el Señor extiende su mano, ofreciendo un alivio que va más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Cuando buscamos a Dios en oración, no solo estamos pidiendo algo, sino abriendo nuestro corazón para recibir lo que Él desea darnos. Reserva momentos diarios para retirarte del bullicio del mundo y conectarte con Dios, ya sea por la mañana, antes de comenzar el día, o por la noche, antes de dormir. No se trata de oraciones largas o elaboradas, sino de un corazón sincero. A veces, una oración simple como, Señor, fortaléceme, estoy cansado,
es suficiente para experimentar la paz de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y mentes. En momentos de oración, entregamos nuestras ansiedades y recibimos la paz que solo Dios puede dar. Meditar en la palabra de Dios. El alimento para el alma. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y fortaleza. Cuando nos dedicamos a leer y meditar las Escrituras, encontramos lo que necesitamos para mantener nuestra fe firme y renovar nuestras fuerzas. En Isaías 40:31, Dios nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Meditar en la palabra de Dios es como alimentar nuestra alma con un maná celestial que nos fortalece en nuestras debilidades. Dedicar tiempo para leer la Biblia todos los días es esencial para mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios. Puede ser una lectura corta, pero que nos desafíe y fortalezca. No te limites solo a pasar la vista por el texto, sino reflexiona sobre él. Pregúntate, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? Deja que la palabra de Dios cambie la manera en que piensas, sientes y actúas. Josué 1:8 nos recuerda la importancia de meditar en la palabra de día y de noche, para que prosperemos y seamos exitosos. Es a través de la meditación diaria que encontramos el sustento espiritual necesario para enfrentar las dificultades de la vida. Practicar la gratitud y el alabanza, transformando la perspectiva. La gratitud es uno de los remedios más poderosos para el alma. Cuando nos enfocamos en las bendiciones que ya hemos recibido, comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Incluso en los momentos más difíciles, la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, recordándonos que Dios está en control. En Salmos 104, somos llamados a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias y alabanza. La alabanza no depende de las circunstancias, sino que es una respuesta a la grandeza de Dios. Encuentra razones para agradecer todos los días, incluso cuando los desafíos parezcan demasiado grandes. Puede ser algo sencillo, como una sonrisa compartida con un amigo, una mañana tranquila o incluso el simple hecho de estar vivo. A veces, agradecer por el simple hecho de respirar ya puede traer renovación al alma. Además, alaba a Dios por lo que Él es, un Dios fiel, bondadoso y poderoso. La alabanza es una forma de declarar, incluso en los momentos difíciles, que confiamos en su soberanía y bondad. Vivir en comunión con otros cristianos, fortaleciendo la fe en conjunto. La jornada cristiana no debe ser recorrida en solitario. En Hebreos 10:25, se nos instruye a no dejar de reunirnos con otros creyentes. La comunidad cristiana es un lugar donde encontramos ánimo, apoyo y oración. Cuando nos unimos con otros que comparten la misma fe, nos fortalecemos mutuamente. Compartir nuestras luchas y victorias con otros nos recuerda que no estamos solos y que juntos podemos llevar las cargas los unos de los otros. Participar activamente en una iglesia local o en grupos de oración fortalece nuestra fe. En momentos difíciles, la oración colectiva y el apoyo de otros cristianos se convierten en fuentes vitales de fortaleza y renovación. No tengas miedo de pedir oración o de ofrecerla a los demás. El cuerpo de Cristo es una red de apoyo divina, donde cada miembro tiene un papel importante en ayudar a sostener al otro. Descansar en la soberanía de Dios, confiando en su plan perfecto. Finalmente, una de las prácticas más poderosas que podemos adoptar en nuestra vida es descansar en la soberanía de Dios. Muchas veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta, confiando solo en nuestras fuerzas y habilidades. Sin embargo, Proverbios 3:5-6 nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La verdadera paz llega cuando entregamos nuestras preocupaciones y desafíos a Dios,
sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando surgen las dificultades y las respuestas no son inmediatas, es fundamental recordar que Dios está trabajando en cada situación para nuestro bien. Confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, nos permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Dios no prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en cada una de ellas, sosteniéndonos y guiándonos. Una vida marcada por la confianza en Dios. Integrar estas prácticas en nuestra rutina diaria es una manera poderosa de experimentar la renovación y provisión de Dios. La oración, la meditación en la palabra, la gratitud, la alabanza, la comunión con otros creyentes y la confianza en la soberanía divina nos ayudan a conectarnos más profundamente con el Padre. Cada una de estas prácticas nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y alegría. ¿Y tú? ¿Has vivido algún momento en el que las promesas de Dios se han hecho realidad en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios e inspira a otros con tu testimonio de fe y transformación. Juntos, podemos fortalecer nuestra confianza en Dios y esparcir la luz de su fidelidad. Que cada experiencia, cada momento de renovación y provisión nos anime a seguir adelante, sabiendo que el Señor es nuestro sustento, nuestra fuerza y nuestra esperanza. ¡Hey! He notado que aún no has dejado tu like. Esto es súper importante para que YouTube siga compartiendo este contenido y para que podamos seguir ayudándote. Así que dale like ahora. Es gratis y hace toda la diferencia. Confiar en la renovación de nuestras fuerzas y en la provisión de Dios es más que una idea abstracta, es una transformación profunda que ocurre cuando entregamos totalmente nuestros corazones y nuestras vidas a Él. Este proceso de transformación no ocurre de una vez, sino que se despliega a lo largo de nuestra jornada con Dios, donde, paso a paso, aprendemos a confiar en que Él tiene el control de todas las cosas, que nunca nos abandona y que sus promesas son fieles y verdaderas. Si miramos las historias de hombres y mujeres que a lo largo de las Escrituras confiaron en las promesas de Dios, podemos ver la increíble transformación que ocurrió en sus vidas. Uno de estos ejemplos es el de Elías, quien después de un gran enfrentamiento con los profetas de Baal, se vio emocional y espiritualmente agotado, huyendo al desierto. Clamó a Dios, deseando rendirse, pero el Señor no solo lo sustentó físicamente con alimento y agua, sino que también renovó su espíritu y lo capacitó para continuar con su misión. Cuando nos entregamos a Dios, Él no nos deja en nuestra debilidad, sino que nos fortalece capacitándonos para seguir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Dios no nos ha llamado a una vida de escasez espiritual o emocional, sino a una vida de abundancia. En Juan 10:10 Jesús declara: «He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Pero esa abundancia no se limita solo a lo que podemos ver o tocar. No se trata de riquezas materiales ni de un camino sin desafíos, sino de una vida rica en paz, propósito y fuerza interior. Es una vida en la que, incluso en medio de las tormentas, podemos experimentar una paz sobrenatural que trasciende nuestra comprensión humana. Incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor se están derrumbando, podemos encontrar fuerza en Dios para seguir adelante. Eso es lo que significa vivir en abundancia. No la ausencia de dificultades, sino la presencia de una fuerza divina que nos capacita para superarlas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos libera del peso de la preocupación. En Filipenses 4:6-7 se nos llama a entregar nuestras ansiedades a Dios en oración, con acción de gracias, y a cambio, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagina por un momento esa paz, una paz que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está en control de todo. Cuando nos entregamos completamente a Él, esa paz nos envuelve y nos fortalece. No es una paz pasajera, sino una fuerza constante que nos ayuda a navegar por las dificultades de la vida con una confianza renovada. Esa paz no solo nos sostiene personalmente,
sino que también nos capacita para ser una bendición para los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Cuando experimentamos la renovación de las fuerzas de Dios en nuestra propia vida, somos llamados a ser canales de esa misma renovación para los demás. Así, la provisión de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de su gracia y consuelo en la vida de aquellos que nos rodean. A través de la experiencia de renovación y provisión de Dios, nos convertimos en testigos vivientes de su fidelidad. Como Elías, como David, como Pablo y como tantos otros, nuestras propias historias se convierten en testimonios del poder transformador de Dios. Cuando otros nos miran, viendo cómo enfrentamos las dificultades con confianza en Dios, nuestras vidas pueden convertirse en un faro de esperanza y aliento para los que están desanimados. Esta no es solo una bendición para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Deja tu like y fortalece este mensaje. Estas palabras no son solo un incentivo para el compromiso en las redes sociales, sino un recordatorio de que, al compartir nuestra experiencia con otros, podemos fortalecer la fe de todos los que nos rodean. Cuando expresamos nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también invitamos a otros a confiar en la provisión y renovación de Dios en sus vidas. La fuerza que Dios ofrece no es momentánea, es sostenida. Isaías 40:31 nos da una visión poderosa de esta fuerza constante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La comparación con las águilas es fascinante. Un águila, en pleno vuelo, no está limitada por la gravedad ni por el cansancio de la tierra. Se eleva hacia los cielos con un poder sobrenatural que no se agota. De la misma manera, cuando esperamos en el Señor, Él nos da una fuerza que no disminuye, una fuerza que nos permite superar los desafíos de la vida y ver más allá de las circunstancias. Él nos da una nueva perspectiva, la perspectiva celestial, que nos ayuda a ver las cosas como Él las ve, con confianza, esperanza y victoria. Por lo tanto, no importa los desafíos que estés enfrentando hoy, tal vez estés pasando por una temporada de luchas emocionales, financieras o espirituales. Tal vez todo a tu alrededor parece derrumbarse, pero sabe que Dios es mayor que cualquier problema que enfrentes. Su fidelidad nunca falla y sus promesas son eternas. Él está a tu lado, listo para renovar tus fuerzas y suplir todas tus necesidades. Cuando confiamos en Él, Él no solo nos da la fuerza para superar, sino que también nos da la paz y la certeza de que no estamos solos. El caminar con Dios no es un camino aislado. Él es nuestro proveedor, nuestra fuerza, nuestro refugio. En cada paso, Él está a nuestro lado sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Al seguir buscándole, descubrirás fuerzas inimaginables y experimentarás el cuidado amoroso del Padre en todo momento. Recuerda que no estás solo. Dios es tu fuerza, tu roca, tu socorro bien presente en la tribulación. Él es el mismo Dios que sostuvo a Elías en el desierto, que fortaleció a David en las batallas y que capacitó a Pablo para enfrentar sus aflicciones. Y Él está aquí para hacer lo mismo por ti. Confía en Él y permite que su paz y poder transformen cada área de tu vida, trayendo una renovación constante para tu corazón, tu mente y tu espíritu. Y mientras experimentas esa renovación, recuerda que el Señor no solo quiere renovar tus fuerzas, sino también usarte para renovar las fuerzas de los demás. Eres una parte vital del cuerpo de Cristo, y juntos podemos ser instrumentos de aliento y esperanza para el mundo que nos rodea. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que Dios nos ofrece algo que ninguna otra fuente puede proporcionar: fuerza renovada, paz verdadera y provisión constante para todas nuestras necesidades.
Cuando aprendemos a descansar en Él, entregamos nuestras cargas y recibimos de Él todo lo que necesitamos para enfrentar el presente y construir un futuro lleno de esperanza. Recuerda, las promesas de Dios no están limitadas por el tiempo ni por las circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Tal vez estés enfrentando momentos difíciles ahora, pero sabe que en Cristo siempre hay una salida, siempre hay una solución. Dios no solo conoce tus necesidades, sino que también le importa profundamente y está dispuesto a renovar tus fuerzas y proveer para tu vida de manera perfecta y abundante. Esta renovación no depende de quién eres o lo que hayas hecho, sino de quién es Dios. Él es fiel y sus promesas permanecen verdaderas. Isaías 40:31 nos recuerda que al esperar en el Señor, recibimos fuerzas para caminar, correr y hasta volar por encima de las dificultades. Que esta verdad se haga viva en tu corazón hoy, guiando tus pasos y fortaleciendo tu fe. Mientras reflexionas sobre lo que hemos oído y leído, te invito a hacer algo ahora mismo. Reserva un momento para abrir tu corazón a Dios. Él está presente, esperando por ti, listo para escucharte y renovar tus fuerzas. Vamos juntos en oración a entregarle todo lo que tenemos y somos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones abiertos y llenos de gratitud. Gracias por ser nuestra fuente inagotable de fuerza, paz y provisión. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, pero en ti encontramos todo lo que necesitamos. Señor, te pedimos que renueves nuestras fuerzas hoy y todos los días. Cuando nos sintamos débiles, danos tu poder. Cuando estemos sobrecargados, recuérdanos que podemos descansar en ti. Satisface nuestras necesidades según tus riquezas en gloria y ayúdanos a confiar plenamente en tu cuidado. Pon en nuestros corazones un deseo por tu presencia, un anhelo de buscarte más profundamente en oración y meditación en tu palabra. Que nuestra fe se fortalezca cada día y que, en todo, podamos ver tu mano amorosa trabajando a nuestro favor. Padre, que podamos ser luz para los que nos rodean, compartiendo tu esperanza, tu fuerza y tu amor. Gracias porque podemos confiar en que eres fiel y nunca nos abandonarás. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar sobre la renovación de Dios. Tu participación nos ayuda a alcanzar a más personas con la esperanza que viene del Señor. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y nos vemos en el próximo video.